Hola a todos y a todas de nuevo. Estamos en otro episodio más de Volvamos a empezar. Y el día de hoy tenemos a una invitada, una chica que yo admiro bastante, que es Andrea Maradiaga. Ella es psicóloga feminista y es acompañadora de mujeres. Ya quizás nos va a contar un poco más de su trabajo. Y vamos a estar hablando pues de varias cosas, pero vamos a centrarnos un poco en la culpa, digamos, que nos genera a veces a las mujeres, especialmente a las mujeres, el tener sexo, ¿verdad? Y todo lo que implica. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la sexualidad no es solo sexo, pero en esta ocasión vamos a hablar de sexo y que también un poco, abordar un poco el tema también del placer, de cómo se vincula esto y cómo la culpa nos impide a veces disfrutar, sabiendo que el placer también no solo es sexual, ¿verdad? Que hay otros tipos de placeres. Bienvenida, Andrea, gracias por este tiempo. ¿Verdad? Ya desde antes de comenzar a grabar estábamos conversando, creo que podíamos haber hecho otro podcast de varios temas que van saliendo. Y bueno, primero contarnos un poco quizás de vos, de cuál es tu lucha, de lo que haces. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ligia, por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir con vos y de tener estas conversaciones que son tan necesarias, en especial como mujeres que resistimos, ¿no?, ante diferentes sistemas de opresión, y yo creo que las violencias también nos van quitando esta oportunidad de no solamente adueñarnos de nuestras vidas y de nuestros cuerpos, sino también de nuestro placer. Uh-huh. Eh, y bueno, para contarte y contarles un poco sobre mí, soy psicóloga feminista, desde un enfoque también antirracista e informada en trauma. También le hago un poco a la parte de arte. Uh-huh. Me gusta mucho el arte y hace poco, de hecho, reconecté con esta parte de mi vida que me genera mucho placer también y mucha alegría. E incluso es una parte que me ha permitido sanar a mi niña interior. Y ahora que estamos hablando sobre este tema de placer, también creo que es bonito ir a nuestra niñez o ver cómo, cómo son los y las niñas, ¿no? Y pueden encontrar placer en muchas partes y en muchas cosas, ¿verdad? Porque así como vos lo decías, de que cuando hablamos de sexualidad no solamente sexo, cuando hablamos de placer también no solamente es sobre sexo. Y bueno, así como lo decías, actualmente acompaño a mujeres a nivel centroamericano, y mi apuesta política es que podamos resistir, ¿verdad? Acompañándonos, acuerpándonos. Y bueno, al final el proceso de terapia es una herramienta que nos permite sanar. Si es desde una apuesta ética, política, feminista, ¿verdad? Es esa la diferencia de mi enfoque también, y lo que me permite pues seguir acompañando a otras mujeres para que en especial podamos recuperar nuestros poderes personales. Ay, qué bonito, qué bueno, porque creo que, bueno, ya no, sí, sé que has acompañado a varias mujeres y has ayudado a varias a encontrar a eso, a empezar este proceso de adueñarse y a disfrutar un poco más, ¿verdad? Las mujeres que se nos han negado tanto esto de disfrutar. Fíjate que yo, bueno, pensaba justamente en el tema este de las, bueno, a ver, del sexo. Primero, siempre se ha vinculado como que el sexo es la penetración, ¿verdad? O sea, un hombre y una mujer. El pene entra a la vagina y ahí es cuando hay sexo, ¿no? Y muchas personas, y creo que antes, pero ahora todavía, tienen otras prácticas que son sexuales que sexo, pero que dicen como todavía no hay penetración, entonces todavía no tuve sexo. Y también pasa que querés un encuentro sexual y solo se basa en eso, ¿no? Y que al final, ¿quién tiene el placer ahí? O quién, sí, o sea, ¿quién está tomando como el control de esa relación? Entonces, ¿qué otras formas, pues, o sea, de qué otras maneras nos vinculamos con otra persona sexualmente también? Sexualmente. Sí, qué buena pregunta. Mira, yo creo que habría que también ubicarnos un poco en este contexto y en este país. Y por eso también este podcast me parece tan necesario e importante, porque no se habla de sexualidad.
¿verdad? No se habla de una educación sexual integral, además, donde ahí nos va a permitir realmente ir entendiendo lo amplio que es la sexualidad, digamos, tanto de las mujeres como de hombres o personas no binarias, ¿verdad? U otras personas, de conectar con tu cuerpo y de saber cuáles son esas sensaciones placenteras, no placenteras, ¿verdad? De ir conociéndote de a poquito, ojalá, o en un panorama ideal, ¿verdad? Donde desde pequeñas podamos irnos conociendo, ir conociendo nuestro cuerpo, pero desde el hecho de que no conocemos cómo funciona nuestro ciclo menstrual, que es parte también de nuestra sexualidad, entonces sí nos va impidiendo poder apropiarnos de nuestra sexualidad y de los encuentros que vayamos a tener o compartir, porque al final sí vivimos en un sistema heteropatriarcal y también donde las relaciones a la fuerza tienen que ser heteronormativas, ¿verdad? Y justamente así que el sexo se centra en el placer del hombre, ¿verdad? Del pene penetrando pues la vulva o la vagina. Y también nos atraviesa esta cultura de la porno. Es cierto. ¿Verdad? Que también se dice, ay, sí, que ahí tú vas a poder aprender. Mentira, ahí lo que aprendemos es violencia, ¿verdad? Y es la porno la que realmente también afecta el imaginario, ¿verdad? O de cómo vemos la sexualidad o de cómo se comportan los hombres en un espacio tan íntimo como, digamos, en un encuentro sexual, y también cómo se comportan las mujeres, ¿verdad? Sí. Siempre desde una posición muy sumisa o de que tiene que recibir. Sí, y en bueno, en la pornografía pareciera que la mujer está disfrutando. Entonces, cuando llega el hombre a tener un encuentro sexual, hace estas cosas, pero en la vida real es que no necesariamente las mujeres disfrutamos eso, que es eso, por ejemplo, la penetración de un solo. Sí, o sea, varias cosas, porque al final cada persona es diferente, inclusive, o sea, puede ser que a una persona sí le guste algunas cosas, a otras personas no le gustan estas mismas cosas. Entonces, si ese es el parámetro y vemos que en la televisión están disfrutando, pensamos que vamos a disfrutar en la vida real, pero la pornografía está hecha para hombres realmente, ¿verdad? O sea, este tipo de pornografía, no sé, me parece a mí que está hecha que es para el consumo de hombres. Sí, claro, al final también es un tema de explotación de los cuerpos. Ahí es donde también vemos cómo se explotan los cuerpos de las mujeres e incluso también de otras personas disidentes, ¿no? Como una forma de fetiche, como una especie de fantasía justamente de los hombres. Y es justamente ahí lo que nos aleja realmente de poder tener una sexualidad placentera, saludable, en especial sana, ¿verdad? Donde ambas partes pues puedan disfrutar, pero también cuidarse, ¿verdad? Porque el cuido o el autocuidado es parte fundamental también de, ¿verdad? De tener relaciones sexuales, de nuestra sexualidad. Cómo me cuido antes, durante o después. Pero claro, eso vos no lo ves en la porno. Y así como vos lo decís, es como, además, todo muy rápido, ¿verdad? Y muy violento. Sí. Donde también hay hay una distorsión de la realidad, ¿verdad? Porque vos decís, sí, se ve que están disfrutando, pero realmente no, ¿verdad? Se ve una cara en muchas de sufrimiento, o incluso muchas que están bajo efectos de alguna droga. Claro. ¿Verdad? Porque si la porno nace a partir de la explotación de los cuerpos, pues eso es lo que va a generar, ¿no? Ahí sería como también, ahorita que lo decís, nunca lo había pensado como es cierto, se ve como sufrimiento que lo venden como que fuera placer, entonces tiene mucho sentido de que
no sé, por ejemplo, que sí, que hayan prácticas que crean que porque están causando sufrimiento es placentero también. O sea, es decir, que se vincule, que no haya una división realmente de lo que es placer y de lo que es sufrir. No lo había visto así. O sea, como te lo venden como disfrute, pero en realidad hay un sufrimiento. Sí. Mira, qué interesante que decís eso, porque yo creo que sí hay muchas mujeres y también muchas personas que asocian el dolor con placer, Ujú. ¿verdad? O que piensan que es normal sentir dolor durante tal vez algún encuentro sexual, ¿verdad? Pero el dolor no es normal, digamos, el dolor físico. Cuando hablamos de dolor emocional, pues ya hablamos de otras Ujú. cosas, pero el dolor físico no es normal en ningún momento y mucho menos en un encuentro tan íntimo. Sí, porque también es un estado como de vulnerabilidad, pues, o sea, es decir, vos decidís estar con alguien y hay un estado, o sea, estás sin ropa, hay compartir fluidos, o sea, hay una cercanía, ¿verdad? Entonces es un momento de vulnerabilidad realmente. Y si, es decir, ajá, o sea, si hay dolor ahí, como que no suena como que concuerden las cosas realmente. Y aquí también, y hablando justamente de esto del dolor y que quizás vamos a ir como pues regresando, ¿verdad? En ciertos temas, una de las cosas pues, que obviamente tenemos en esta sociedad es que este tema nos causa, bueno, causa mitos, desinformación, tabús, pero causa culpa, ¿no? Especialmente en las mujeres, es decir, el empezar y lo que decías también al inicio, hay que conectar con lo que también nos enseñaron desde niñas, porque nosotras como que nos negaron el placer desde niñas en varias cosas, en varias áreas. Entonces llegamos a empezar a tener una vida sexual activa y no logramos a veces salir de esa culpa y eso nos impide disfrutar o nos impide pedir lo que deseamos. Entonces, ¿cómo sería como saber por qué tenemos esta culpa tan grande, ¿verdad? Esta carga y yo sé que no es fácil, pero cómo una puede empezar justamente a dejar esa culpa pues y disfrutar. Uf, sí, qué fuerte. La verdad es que el tema de la culpa es bastante complejo, Ujú. ¿verdad? Porque, claro, como personas podemos sentir culpa y este sistema sí nos cría y nos educa desde la culpa, Ujú. ¿no? Desde el regaño, desde el autocentrismo, ¿verdad? Es que vos no tenés que ser así o sentate así, ¿verdad? O así no deben ser las niñas, ¿verdad? Entonces nos atraviesa todo un sistema y también toda una historia, Ujú. ¿verdad? Porque la culpa, aparte de que es muy patriarcal y religiosa, es muy colonial, Ujú. ¿verdad? Porque es a través también de la colonización que vienen y nos violentan y nos niegan nuestra espiritualidad, Ujú. ¿verdad? Que eso también es parte, ¿no? De esta construcción, o tal vez más acertado de esta deconstrucción del placer, ¿verdad? Al final sí hay que deconstruirlo, hay que cuestionarlo para que poco a poco lo vayamos desaprendiendo. Ujú. Eh, porque sí, imagínate, tal vez enfocándonos un poco en la Biblia, Ujú. ¿verdad? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Cómo debe ser una mujer o cómo era una mujer en esos tiempos, ¿verdad? A través de la narrativa así muy patriarcal y de los hombres, una mujer sumisa, dispuesta, y esta palabra es Ujú. muy curiosa, dispuesta, Sí. ¿verdad? ¿Dispuesta a qué? ¿Verdad? Y todas las mujeres en la Biblia que tal vez mostraron esta fase de ellas apropiándose de su sexualidad o las apedrearon, Ujú. se dice apedrearon, Sí. Ajá. eh, ¿verdad? O las crucificaron prácticamente Sí. solamente por o querer sobrevivir a un mundo patriarcal o simplemente porque se gusta de ella misma, ¿verdad? Ujú. Entonces, desde este lugar ir cuestionando la culpa e ir entendiendo que así como los hombres, las mujeres también somos capaces de apropiarnos de nuestra sexualidad y de disfrutar de ella. Ujú. Porque incluso también en un discurso religioso es como tienes que esperarte, Ujú. ¿verdad? Que llegue el indicado Ajá. y que a él sí le vas a dar
esa muestra de amor, o como le digan en estos tiempos. Sí. Y que tenés que casarte de blanco porque sos pura, porque solo una mujer pura o se puede casar de blanco o una mujer pura es aquella que nunca ha sido tocada, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, claro, desde esta violencia muy patriarcal, las mujeres pues sí nos vamos culpando a nosotras o nos sentimos incluso avergonzadas de masturbarnos. Exacto, ajá. Desde ahí. Desde ahí, de saber que me gusta que me toquen el cuello, que me den besitos por aquí, un masaje antes, ¿verdad? Cada persona es diferente. En lo personal, a mí la culpa también me ha atravesado desde un discurso muy católico, ¿verdad? Porque mi familia lo es. Y ha sido todo un proceso que me ha tocado toda la vida, a mis 32 años, ir despojándome de la culpa, ¿verdad? Yo empecé incluso a masturbarme ya grande, justamente porque era la culpa la que me detenía de explorarme a mí misma. Entonces sí ha sido todo un tema de ir deconstruyendo la culpa, pero yo creo que un lugar importante para poder hacerlo es ver de dónde. Sí, porque yo pensaba justamente también, es decir, habemos, bueno, personas que hemos crecido en una familia católica, cristiana, pero en la sociedad, a pesar de que hay gente que tal vez te dice, no, no es que voy a la iglesia o no, pero la culpa igual está. Aunque no seas de una religión específica, es como que la sociedad ya tiene, o sea, ya hay como un estándar de lo que es ser una mujer independientemente de lo que de si sos de cierta religión. Y yo pensaba bueno, en ese tema de la masturbación, como nosotras a veces, quien nos toca primero es otra persona. No fuimos nosotras, porque no nos masturbamos quizás hasta después, hasta que ya te vas liberando un poco de esas culpas, empezás a tocarte, a conocerte, pero muchas veces es otra persona la primera que te toca. O sea, hablando sexualmente, ¿verdad? No somos nosotras. Sí, no somos nosotras, justamente por eso, ¿no? Porque nos culpan y nos hacen sentir avergonzadas de sentir o de explorarnos, de tocarnos a nosotras mismas, porque es justamente un hombre, ¿verdad? El que nos va a dar ese placer, ¿verdad? Desde este discurso así muy, muy patriarcal. Sí, yo creo que al final también la culpa puede ser una reacción ante el trauma, ¿verdad? Porque también algo que pasa y que veo dentro de los acompañamientos es que lastimosamente al ser la violencia sexual un arma o una estrategia de guerra política contra nosotras, pues al final sí va a generar, ¿no?, un trauma. Hablamos de un trauma complejo, en especial si estas violencias vienen ¿verdad?, desde muy pequeñas. Entonces, claro, una mujer cuya primera experiencia sexual haya sido una violación, va a ser muy difícil que esta persona pueda disfrutar su sexualidad, ¿verdad? Claro, necesita un proceso de acompañamiento, ¿verdad? Sanar, terapia. Y lo digo porque lastimosamente es algo que sí se repite mucho. Sí. ¿Verdad? Entonces también desde ese lugar hay que ir viendo de dónde puede venir o de qué lugares vienen la culpa o las culpas para irlas desaprendiendo e irlas también sanando. Digamos, el primer paso es como eso, ¿verdad? Analizar de dónde vienen estas culpas o si no estamos disfrutando, por ejemplo, por qué no estamos disfrutando, como cuestionarnos, no para castigarnos más, sino como para ir revisando lo que hemos aprendido, porque al final no es justo, pues, o sea, que nosotras no estemos disfrutando también de algo que es parte del ser humano, de las personas. Inclusive yo creo que a nosotras nos enseñan a que nos tenemos que controlar, ¿verdad? Entonces, es decir, yo te decía antes de grabar este tema de los encuentros sexuales, que de repente conoces a alguien en una noche y se gustan y bueno, o sea, es consensuado, tienen sexo. Pero pareciera que la sociedad te dice que esta mujer, qué barbaridad, qué falta de autocontrol. Nadie va a hablar del hombre, ¿verdad? Pero nosotros nos tenemos que controlar, o si a alguien nos gusta mucho, no, hay que hacerlo esperar porque ¿qué va a pensar? Se va a ir. O sea, va a pensar que no tenemos autocontrol y es como, bueno, pero si te hay que hacernos desear. Hay que hacernos desear. Eso, hay que decir. Bueno, yo he escuchado eso también de como, qué barbaridad, que si tienen sexo, son novios y tienen sexo.
Ya cuando se casen, ¿qué va a haber? Como que te casas solo para tener sexo, para empezar, ¿verdad? Como que es tan simple como eso, pero como que entonces ya, o sea, es como si también nos reducen un poco a esto, ¿no? O sea, nuestro valor se reduce a Mm, eso. Entonces, si ya dimos eso, así lo digo porque así lo escucho, ¿qué más vamos a dar? ¿Qué más hay? Ya se el acabó el regalo, misterio, dice. dice. Ajá. Y ahí. Uy, sí. Bueno, que de hecho lo estábamos hablando, ¿verdad? Antes. Eh, y yo te decía que a mí sí me ha tomado mucho tiempo, claro, ir reconstruyendo la culpa, pero disfrutar de mi sexualidad Ujú, o disfrutar de mis vínculos, incluso, o de ujú, la forma en que me quiero vincular. Tal vez al inicio sí me costó un poco, ¿verdad? Como, bueno, luego de una separación importante que tuve, de ahí empecé como este proceso de empezar a vincularme de otras formas, en especialmente con los hombres. Pero curiosamente lo que pues he decidido es vincularme sexualmente, ujú, ¿verdad? Y donde he tenido muchas experiencias en donde pues tenemos un encuentro sexual en la primera cita o en el primer día que nos vemos, ujú, ¿verdad? Y eso me costó como, o desaprender, mejor dicho, la culpa me costó hasta que, claro, empecé a quererme a mí misma, ¿verdad? A trabajar en mi autoestima, en trabajar en mi autovalía y en mi autopercepción. Digamos que ujú, yo creo que es algo o son cosas que todas necesitamos sanar, digamos, y también trabajar. Porque una vez que vos sabes lo que vales, ¿verdad? ujú, Y entendés que tu valor, primero, no está ahí, ujú, que no es que vos perdés valor cuando te vinculas únicamente sexualmente con los ujú, hombres. Porque este discurso sí es muy patriarcal y viene desde este proceso de cosificación de ujú, nuestros cuerpos, ¿verdad? Que nos deshumaniza además. Y es esta deshumanización la que hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, humanizarme a mí misma para entender que mi valor ahí no está, entender quién soy yo, ujú, entender que puede ser un privilegio para esta persona estar conmigo, ujú, ¿verdad? Entender que mi compañía es muy valiosa y que yo decido con quién quiero compartir, ajá, ¿verdad? Y bueno, yo decido, voy a compartir y vincularme sexualmente, ¿verdad? ujú, Porque también si vamos descubriéndonos y conociéndonos, también vas a encontrar esta persona que no solamente disfruta de su sexualidad, sino que también le gusta que esta experiencia sea placentera para la otra persona, ujú, ¿verdad? También ahí hablamos del cuidado en los vínculos. Incluso si es alguien con el que yo solo conozco, no sé, o acabo de conocer, o que solo me, bueno, tal vez no solo, ujú, ujú, pero que me voy a vincular sexualmente. Y ujú, cuando existen estos vínculos, ¿verdad? Y estas transacciones de alguna forma, a veces creemos que no puedo reclamar nada, que no puedo exigir algo, ujú, ¿verdad? O que esta persona no me debe a mi respeto, ujú, ¿verdad? Entonces, entender que en un vínculo sexual también deben haber acuerdos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuidarte a vos afectivamente, físicamente, emocionalmente, sexualmente. Sí lo he visto mucho, digamos, en la terapia, y también a mí me ha pasado este tema de, ay, es que no sé si le digo algo, o ujú, no sé si reclamarle porque, ¿verdad? No somos novios, como esta ujú, etiqueta, ¿verdad? Pero es que al final no solamente las etiquetas deben ser señal, digamos, de respeto, ¿verdad? Yo ujú, estoy en todo mi derecho, si algo me incomoda, de decirle a esta persona, a mí no me gusta esto. claro. O si hay algo que a mí me guste mucho, digamos, en el encuentro sexual, decírselo, ¿verdad? Y Ujú, fíjate que a mí me gusta esto y que me hagas esto. E incluso te permite conectar con la persona de una forma más íntima,
Y de hecho, últimamente he estado reflexionando mucho sobre la palabra intimidad, ¿verdad? Porque el hecho de que yo tenga sexo con alguien no significa que sea una relación íntima o que sea un encuentro íntimo. Creo que la intimidad es mucho más profunda, que requiere más tiempo también de conocer a la otra persona, porque también en la intimidad hay un espacio de vulnerabilidad, ¿verdad? Y es también cómo aprendemos no solamente a gestionar nuestra propia vulnerabilidad, sino también el de la otra persona, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, pero yo creo que para irnos despojando de estas culpas y de las decisiones que vayamos tomando en torno a cómo queremos disfrutar nuestra sexualidad, lo más importante para mí es trabajar en nuestra autoestima, ¿verdad? En nuestra autovalía y en nuestra autopercepción, que son fundamentales para nuestro desarrollo. Me deja pensando un montón de cosas, o sea, me quedo pensando un montón de cosas y en las experiencias, ¿verdad? Justamente es decir, una es que somos personas, o sea, es decir, la otra persona es una persona, vos sos una persona, y por eso el tema del respeto, independientemente del tipo de vínculo, ¿no? Que se ha dicho como, es que si la querés para tu novia o para tu novio, es cuando tenés que tener un respeto y todo, y no es así, pues estás compartiendo algo con esta persona. Y el tema de la vulnerabilidad, también, que también lo estábamos hablando antes, porque puede ser un momento vulnerable, un momento de mucha vulnerabilidad, a veces, cuando no conocemos a alguien mucho, quizás no nos permitimos ser tan vulnerables, ¿verdad? Porque no la conocemos, no sabemos hasta dónde se puede. Pero es que estaba pensando en mi propia experiencia, ¿verdad? Yo antes pensaba, yo decía, ¿será que yo soy esto que dicen demisexual, ¿verdad? Que es como que solo puedo tener relaciones sexuales con alguien con el que yo tengo un vínculo. Porque yo decía, es que yo disfruto más cuando tengo un vínculo, ¿verdad? Y podría tener todo el sentido y puede ser que hayan personas que lo sienten así y está bien. Pero luego cuando ya me fui justamente conociendo más, explorando más, me di cuenta creo que era más la culpa, es decir, de estar teniendo encuentros sexuales que no significaran un vínculo emocional. Entonces, obviamente, quizás no me estaba permitiendo disfrutar tanto con esta persona porque no había un vínculo. Entonces, más allá de que de que o sea, de qué era eso, creo que era la culpa. Y eso cuando vos decís de cuestionarnos las cosas, también de vernos a nosotras mismas, de trabajar en nosotras mismas, pues yo me fui dando cuenta que más bien quizás era culpa, más allá de que era lo emocional. Y también entra el otro tema, ¿verdad? De que, cómo, digamos, cómo una se puede tener sexo, puede disfrutar de una vida sexual sin que haya un apego emocional. Y yo creo que, bueno, te lo iba a preguntar, pero me surge la pregunta porque muchas veces hay muchas mujeres que nos quedamos como con una persona porque quizás fue la primera persona. Entonces, no, o sea, ¿cómo vamos a tener sexo con otros hombres, por ejemplo? Y estamos hablando mucho de las relaciones heterosexuales quizás, o que mi apego tiene que ver con la parte sexual, pues porque no me permito como disfrutar esta parte con otras personas, sino que lo tengo que hacer con una persona. Hasta dónde digo yo, hasta dónde ha sido amor, hasta dónde ha sido el puro apego que viene de la culpa, que viene de no permitirme otras experiencias. Entonces, eso, pues, o sea, podemos tener, bueno, yo considero que sí, pero justamente te lo iba a consultar, podemos tener sexo sin apego emocional, sin que eso implique un vínculo, una relación a largo plazo. Sí, claro, se puede, pero no es fácil. Porque además también no se va a lograr con cualquier persona o con todas las personas con las que yo me vinculo. Yo creo que para que se pueda ir gestionando los afectos, digamos, de los encuentros que tengamos o del compartir que yo tenga con esta persona, la comunicación es clave, ¿verdad? Porque eso es algo que no voy a poder controlar, ¿verdad? El tema del afecto, los afectos o lo que yo vaya sintiendo con la persona. Porque al inicio yo puedo decir, yo quiero esto y esto. Y la otra persona va a decir, ah, bueno, yo quiero esto, esto y lo otro, ¿verdad? Y podemos llegar a un consenso y todo bien. Pero eso va a cambiar. Inevitablemente con el tiempo y con el compartir va a cambiar. Entonces, creo que se trata de primero ser responsable afectivamente, primero con nosotras mismas, ¿verdad? Porque la responsabilidad afectiva inicia conmigo, ¿verdad? De preguntarme qué quiero, cómo me siento, cómo me hace sentir esta persona
y qué le hago sentir a esa persona, que es diferente también, ¿verdad? Como ir gestionando y acompañándote en estos sentires, y si en algún momento cambia, entonces hay que comunicar, ¿verdad? Con la persona. Y por eso te digo que no con cualquiera, porque creo que los problemas más comunes, digamos, en una relación es el tema de la comunicación. Sí. Y de cualquiera, o sea, no estamos hablando de una relación formal y todo, de cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación. Entonces, la comunicación es fundamental, ser responsable efectivamente, porque cuando hablamos de apego también puede ser algo complejo o algo profundo, ¿verdad? Porque el apego en sí no es algo malo. De hecho, necesitamos apego, ¿verdad? Apegarnos a las personas, necesitamos afecto, necesitamos cariño. Pero es difícil tener un apego sano o saludable si mis cuidadores, cuidadoras o mis papás, mi mamá, no, primero, o no tenían un apego seguro, ¿verdad? O no se mostraron en este proceso de crianza como personas seguras para mí, ¿verdad? O tal vez este espacio no era seguro para mí. Entonces, es muy complejo, ¿verdad? Porque sí hay que sanar el apego en general, o sea, desde diferentes procesos o también herramientas que las personas podamos tener. Entonces, eso como por una parte. Y además el apego siempre está como cambiando, ¿verdad? Yo puedo sentirme o puedo tener un apego seguro con mi amiga, digamos, pero puedo tener un apego evitativo con otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es un trabajo que uno va haciendo también como de introspección y de conocerse. El conocerse es fundamental, ¿verdad? Porque si yo sé que tengo este tipo de apego, entonces, bueno, tal vez esta persona no sea lo mejor para mí, ¿verdad? O tal vez no me quiero vincular con esta otra persona porque no me va a hacer bien, ¿verdad? Pero para llegar a eso creo que sí hay todo un camino. Pero volviendo a la pregunta, sí se puede tener un vínculo sexual sano, saludable, en donde se puedan ir gestionando los sentires, el afecto, ¿verdad? Todo lo que se puede compartir también en un encuentro sexual, pero es mucho es mucho trabajo. Y las relaciones al final es trabajo. Y fíjate que ahorita también pensaba en esto, de que, es decir, se puede construir, bueno, como vos bien lo decís, no es que el apego sea malo como tal, ¿verdad? Sino que el tipo de apego y el hecho de cómo poder hablar antes, tal vez, con estas personas, aunque no necesariamente, como digo, sea una relación, pero de repente la persona, a vos te gusta mucho, lo digo también por mi experiencia, alguien, y quizás me gusta para una relación, o sea, bueno, estas cosas pueden cambiar, ¿verdad? Pero quizás esta persona me encanta y quisiera conocerle y compartir más, pero esta persona quizás sí le gustó, pero quizás no de la misma forma. Y entonces, obviamente, desde ahí, si yo vengo y digo, bueno, tengamos encuentros sexuales, desde ahí lo más probable es que quizás las cosas no terminen bien porque hay objetivos diferentes. O cambio o me miento a mí misma y digo, no, yo está bien, solo sexual porque igual me gusta y no importa, quiero estar con esta persona aunque solo sea entre comillas sexo, aunque no sea lo que yo quiero. Pero entonces obviamente quizás va a haber un apego inseguro o me voy a sentir ansiosa todo el tiempo, porque desde el inicio no estábamos como en la misma página, ¿verdad? Entonces hasta en eso hay como que establecer esos acuerdos, ver que si esta persona anda buscando una relación, si yo ando buscando una relación, si no, o si estamos viendo qué pasa, ¿verdad? Como que estar ahí para que desde el inicio ya no vayamos como dicen, como crónicas de una muerte anunciada. Pero sí también, tal vez, pienso, si existirán también estos casos donde quiero tener una relación porque, vaya, por ejemplo, quiero tener sexo, digamos, ¿verdad? Que está súper bien. Pero como no me lo permito de formas casuales, entonces quizás la necesidad de la relación no viene de que yo me quiero comprometer, sino de que quiero tener a alguien con quien tener sexo, pero de repente pues quizás lo puedo tener sexo de otras formas, pero no me lo permito. Y no estoy diciendo con esto que todas las chicas o las personas que nos escuchen tienen que ir a tener relaciones casuales, porque también es lo que vos decides, es de conocerte y decir, bueno, quizás esto no es lo mío, o sea, a mí no me gusta así. Pero la cuestión es que no nos permitamos cosas que sí queremos por miedo, por culpa, por estigma.
Mira, este tema que además está muy de moda, ¿no? El tema de los vínculos sanos, el poliamor o relaciones abiertas. Al final todas o cualquier tipo de relación en la que decidamos vincularnos va a requerir bueno, de comunicación, ¿verdad? De trabajar la relación, la relación y en especial está esto que también está muy de moda, la responsabilidad afectiva. ¿Verdad? Pero ¿qué significa realmente ser responsable afectivamente? Sabiendo que inicia conmigo. ¿Verdad? Entonces, si vos te mentís a vos misma y mentís en la relación, entonces, o le mentís a esta persona queriendo además complacerlo, así como vos decís, pues las cosas no van a salir bien o no van a caminar bien. ¿Verdad? Yo creo que lo primero es que nosotras seamos sinceras con nosotros. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Con quién lo queremos? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque también pasa mucho y puede ser ya sea una respuesta del trauma o como hemos sido socializadas, que como mujeres aprendemos a complacer, a ceder, en especial tal vez en un encuentro sexual, el tema de ceder. ¿Verdad? No quiero que se enoje esa persona, no quiero generar problemas, no quiero generar o quiero retener a esta persona. ¿Verdad? Entonces, sí también tiene que ver un tema de apego, ¿verdad? Que hay que irlo sanando y deconstruyendo también, un tema de autoestima, pero digo que también es complejo porque para construir relaciones sanas, sí, ambas partes tienen que estar en la misma línea. Sí. O en la misma frecuencia, por decirlo así. O en mi mismo nivel de conciencia. Y eso es muy difícil, ¿verdad? No es que la otra persona sea igual que yo, pero sí espero, hablo desde mi experiencia personal, pero yo sí ahora espero ciertas cosas. ¿Por qué? Porque mi nivel de conciencia ahora ya no me permite otras cosas que tal vez en el pasado sí, ¿verdad? Y fíjate que ahora que hablabas se me vino algo sobre el tema de la culpa o la vergüenza y lo asocio también con inseguridades. ¿Verdad? Y me voy a referir sí mucho a cómo es la construcción de la masculinidad, ¿verdad? Porque al final, digamos, si hablamos de relaciones heterosexuales y nos vinculamos con hombres, hay que entender que muchas de las formas en que se vinculan los hombres, cosas que hacen, vienen a partir de inseguridad, ¿verdad? Esta masculinidad es muy violenta, ¿verdad? Porque es patriarcal. Y de hecho, la primera víctima del patriarcado es el hombre con su mandato de la masculinidad. Entonces, ¿verdad? Es algo muy violento, es algo muy traumatizante también, pero los hombres tienen que asumir y hacerse cargo. Sí, no es para justificar tampoco. No es para justificar. Entonces, en tanto ellos no se hagan cargo y no sanen lo que tienen que sanar, muy difícilmente las mujeres que nos vinculamos con hombres, incluyéndome, vamos a tener relaciones saludables o placenteras con hombres. Pero entonces también el tema de la culpa es responsabilizar a quienes tenemos que responsabilizar, porque esta culpa no nos toca, no viene de nosotras, digamos, sino justamente también de los hombres y sus inseguridades. ¿Verdad? Incluso la violencia viene a partir de un lugar de inseguridad. Sí. En especial la violencia sexual no es un tema, no es por placer, es por poder. Por poder, ajá. Exacto. Entonces, creo que en este tema o en estas conversaciones los hombres tienen que empezar a asumir y a responsabilizarse, tienen que sanar estas masculinidades, tienen que sanar sus propias historias para que como hombres y como mujeres podamos tener relaciones incluso pacíficas, porque en ese momento estamos en guerra. Es una como también a veces hay mucha lucha también, ¿verdad? Por el poder. De estos miedos que hay también ahorita, que hablamos más de estos temas, ¿verdad? Porque hay hombres que los ponen como
papás, como sí les da miedo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si todas las mujeres fuéramos súper, no sé, como eso, si todas ya nos conociéramos bien, si exploráramos más nuestra sexualidad, fuéramos más seguras, ¿qué pasaría si los hombres no están trabajando eso? Es como que se quedan allá atrás, ¿verdad? Y nosotras, bueno, sí, avanzamos y nos compramos nuestros juguetes porque quizás no encontramos a esta persona con estos niveles de conciencia. No, la verdad es que sí. Yo he tenido buenas y malas experiencias, pero lastimosamente han sido más malas. Mis experiencias vinculándome con los hombres, justamente, ya sea porque no se trabajan o no sanan o no se hacen cargo, ¿verdad? Aquí es donde verdaderamente he podido ir viendo o ir entendiendo lo inseguro que son los hombres, ¿verdad? Y esto no es ni para hacer burla, ni para, ¿verdad? Sino para visibilizarlo. Porque todas las personas tenemos inseguridades, solo que los hombres no han aprendido a gestionarlo de una forma sana. Y no se está hablando, no están hablando mucho todavía de estos temas, porque también nos los ponen en otra carga, ¿verdad? A nosotras, que hablemos también de eso, y no es que no se pueda, pero también estamos nosotras, o sea, cada quien se tiene que hacer cargo de su parte. Y ahorita también pensaba, para que no se me olvide, en cómo también, es decir, sí, a las mujeres nos atraviesa esto de la culpa, ¿verdad? Para disfrutar, por ejemplo, del sexo o de las relaciones. Y a los hombres les atraviesa estas inseguridades, estas masculinidades que también hace que por ejemplo, que no disfruten realmente de su cuerpo, más allá del pene, por ejemplo, por decirlo así. O sea, todo tiene que ver con eso. El sexo pareciera que es el pene. Viéndolo de si sos hombre o sos mujer y no hay otras, o sea, no exploran otras formas también porque es inseguro, o sea, se les hace sentir súper inseguros. Entonces también yo creo que como la invitación también es como cada quien que se haga cargo de su parte para lograr experimentar menos culpa, para lograr vivir relaciones más placenteras, porque las relaciones deben darnos el placer, no solo sexual, ¿verdad? Pero no debe darnos esta violencia que nos da, este sufrimiento con el que se viven las relaciones. No, la verdad es que, bueno, esto que decís es muy importante. El tema del sufrimiento es parte también del mito del amor romántico. ¿Verdad? Porque vemos en las películas, o hemos visto en las películas o en las novelas, porque estamos en Centroamérica, estas novelas, donde las mujeres siempre están llorando. Y yo lo veo, o lo veía mucho con mi mamá, por ejemplo. A ella le encantan las novelas, todos los días. Y yo siempre le decía, qué raro, una mujer llorando, le decía, así como con este comentario para que también ella vea que eso no es normal. Las mujeres no deberíamos de estar sufriendo en las relaciones. Y esperando también. Y esperando, ¿verdad? Que vengan y que nos rescaten, además. Pero también el problema es, no solamente esperamos a que venga alguien a cambiarnos la vida o a completarnos, sino incluso para hacernos cargo, ¿verdad? Porque si aprendemos a maternar desde muy pequeñas, incluso también desde ese lugar nos relacionamos con los hombres. Ay, lo voy a maternar, lo voy a cuidar, va a cambiar, etcétera, etcétera. Y los hombres también esperan eso. Claro. ¿Verdad? Sí he conocido muchos que incluso me han dicho, ay, es que yo voy a aprender tanto con vos. ¿Verdad? Y que carga. Ajá. Es como, no me interesa eso. Y además, si vos vas a aprender, yo también. Ajá. ¿Verdad? Las cosas sí tienen que ser recíprocas. Yo creo que, bueno, igual y sí pero es que ahorita me hiciste pensar en eso, o sea, cuánta gente escucho que dice, yo le ayudé a él un montón, él ahora es una mejor persona, él ahora avanzó en su carrera profesional, y no es que estás igual, porque obviamente una tiene su proceso, pero ¿qué te dio esta persona a vos? Y las relaciones igual, pues, o sea, no, tienen que ser justas, o sea, tiene que haber un dar y recibir, pero me hiciste pensar en esto, o sea, en cuántas veces estamos como eso, impulsando, vos te impulsaste vos quizás te impulsaste vos sola, y súper bien, ¿verdad? O sea, está bien, pero es eso, si vos estás dando un montón, tenés que preguntarte también qué vos estás recibiendo, porque entonces la relación, aparte de disfrutar, te puedes impulsar, se pueden apoyar, ¿verdad? Ya hablando ya más de las relaciones, aunque también en los vínculos que son sexuales, a veces hay este tipo
de relación, donde también, o sea, te interesa la otra persona, no necesariamente vas a tener, como te digo, un noviazgo, pero aprendes, ¿no? O sea, cada persona quizás te va a dar algo, te va a aprender, aunque, como vos decís, muchas de las experiencias son malas, pero hay un aprendizaje y ojalá ese aprendizaje también, aunque sea algo corto, sea mutuo, no solo sea de una vía. Sí, no, tiene que ser mutuo y tiene que ser recíproco. De hecho, hace poco, acompañando una terapia grupal, yo les preguntaba, ¿hace cuánto a ustedes sus parejas o no les hacen algo, digamos un gesto, les preparan la comida? Y no estoy hablando de las labores domésticas, que eso ya es otra cosa, ¿verdad? Y la mayoría o nunca habían recibido un gesto así o pasó hace demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, y digo esto porque también es muy religioso este discurso de dar de las mujeres, dar, ¿verdad? La mártir, la que está ahí siempre, ¿verdad? Incluso de cómo es María, volviendo también a este discurso religioso. Una mujer que daba, pero yo no recuerdo que ella recibiera. Entonces las mujeres estamos socializadas y aprendemos desde muy pequeñas a dar, desde este mandato de la cuidadora o de la niña buena, dar. Pero ¿qué pasa cuando no estamos recibiendo? Y no solamente es que no estamos recibiendo lo mismo, es que no estamos recibiendo nada. Bien nos están quitando a veces energía, tiempo. Exacto. Sí. Eso sí nos quita el dar desmesuradamente. E incluso, a mí me gusta decir, incluso en el dar hay que poner límites. ¿Verdad? Vos no le vas a dar a cualquier persona y también no vas a recibir de cualquier persona. Claro. Pero sí, volviendo también ¿verdad? Al encuentro sexual, al placer, en un encuentro sí las cosas tienen que ser recíprocas. También, claro. ¿Verdad? Si yo doy placer, tengo que recibirlo. Sí o sí. ¿Verdad? Si ambas partes están disfrutando el encuentro y recibiendo y dando placer, ahí estamos hablando de una relación más equitativa. ¿Verdad? Pero como lo hemos aprendido y lo escuchamos o lo vemos, en un encuentro sexual además, los poderes están desbalanceados, ¿verdad? Porque nos centramos primero en los hombres, ¿verdad? Y en su placer. Y la mujer siempre que o dispuesta además, o tiene que estar sumisa y esperando a que, ¿verdad? Pero yo creo que también es de ir entendiendo que necesitamos recibir, porque es una necesidad. Bueno, yo creo que ahí está, se me ha ido el tiempo bien rápido, no sé qué ha pasado tanto tiempo, pero creo que es porque también salen varias cosas y todo viene, o sea, esto que mencionas del dar y el recibir y de ver qué necesitamos, creo que es como clave para tener, en este caso que estamos o que estábamos hablando de este punto de tener encuentros sexuales que no necesariamente impliquen una relación a largo plazo, pero también entre las parejas creo que va a ser de utilidad escuchar esta información, pero creo que como para, digamos, sacar algunas conclusiones, una de las cosas es que nos podamos hacer cargo cada persona de una misma, el conocernos, el aceptar qué queremos y cómo lo queremos, vos lo decías así, y con quién, ¿verdad? Para también saber hasta dónde, por ejemplo, tenemos ese tipo de relaciones, si las queremos, hasta ver hasta quizás con esta persona que estoy, hasta dónde puedo estar para que eso no me cause un daño a largo plazo, un daño emocional o, bueno, se generan estas relaciones violentas y no sé, pues las mujeres como para irnos justamente desaprendiendo esta culpa, creo que tenemos como que conocernos pues y eso, cuestionarnos quién nos enseñó el qué y por qué, de qué me sirve y darnos la oportunidad de saber que somos merecedoras de placer también, que no está mal, que no, o sea, no está mal, es parte, no tiene nada de incorrecto. No, sí, yo creo que, bueno, lo que hemos hablado es muy importante, también muy liberador, así que te agradezco el espacio. No a vos. Hablamos de que la queja también es necesaria, ¿no? Y yo creo que también es importante quejarnos, ¿no? De esto incluso, porque la queja refleja que estamos incómodas, ¿verdad?
Y para mí la incomodidad es fundamental en todo proceso. ¿Por qué? Porque inevitablemente te tenés que mover, ¿verdad? Porque a nadie le gusta sentirse incómoda o incómodo, pero si es necesaria, si es necesario incomodarnos y quejarnos, porque también la queja nos permite ver que no queremos, ¿verdad? Y que sí. Entonces, incluso desde este primer camino o primer paso de poder ir disfrutando más mi vida, mi cuerpo, mi sexualidad, sí tiene que pasar por un proceso, ¿verdad?, de queja. Sí, me parece súper bien esto de también de escuchar nuestras quejas y nuestras incomodidades. Y fíjate que ahorita, antes de ya ir como cerrando, una de las cosas que he visto y que me he permitido es como cuando empezamos a compartir con las chavas, ¿verdad? Con otras mujeres y nos vamos contando cosas y nos damos cuenta que hemos vivido experiencias similares. Y nos damos cuenta que hay cosas que no es nuestra culpa, porque muchas cosas sentimos todavía, aparte de todo, que fue nuestra culpa. Y cuando nos vamos compartiendo, como nosotras dos hace poco estábamos compartiendo, vemos que hay una cuestión cultural, una cuestión social, que no es algo tan personal, tan solo nuestro. Y yo creo que eso, bueno, pues, o sea, tener la oportunidad de conversar con otras personas de estas cosas que nos suceden, nos ayuda también a, bueno, a liberarnos y a entender, como a cuestionarnos un poco más, ¿no? Ahí es cuando eso que vos decís, vamos adquiriendo quizás otra conciencia distinta y eso nos va a ayudar a vincularnos mejor con otras personas sin que cause sufrimiento. Sí. Entonces, bueno, sí. Ojalá que sí. Igual este camino no es nada fácil, pero tal vez para ir cerrando, sí me gustaría decirles pues a quienes nos están escuchando que todo lo que sintamos, ¿verdad? O pensemos sobre esto, sobre los encuentros, sobre cómo me quiero vincular, es completamente válido. Pero no hay una forma correcta o no hay caminos mágicos tampoco. Pero si vos venís y querés partir además de tus sentires y de tus emociones, yo creo que es el camino correcto. En especial escuchando tu intuición. ¿Verdad? Porque la intuición para mí es algo sagrado y hay que escucharla más. Pero la intuición también hay que nutrirla, ¿verdad? Y hay que incluso a veces como cuidarla o sanarla un poquito, porque la intuición también va a depender de con quién te rodeas, ¿verdad? O en qué ambiente estás, ¿verdad? Si vos te permitís escuchar tu intuición, creo que las cosas no es que van a ser más fáciles, pero creo que vas a tener otras herramientas. Y también con el tema de, digamos, de nuestra sexualidad en las mujeres, creo que también es importante entender que es una necesidad biológica, es una necesidad que tenemos todas las personas. Y si es una necesidad, entonces también es parte de nuestros derechos. El placer como derecho también, ¿verdad? Reclamar el derecho que tenemos al placer. El derecho al placer, el derecho a sentir, el derecho a que me quieran, ¿verdad? El derecho a que me acaricien incluso, ser apapachada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de nuestras necesidades afectivas, físicas, emocionales. Todas las personas lo tenemos, ¿verdad? Pero creo que también estamos bombardeadas de tanta desinformación o incluso sentimos culpa o también tratamos de no sentir, ¿verdad? Como que nos ponemos eso. ¿Por qué? Porque, bueno, sentir algo por alguien o sentir en general puede ser abrumador para alguien que no sabe cómo se siente o no sabe cómo gestionar sus emociones. Entonces yo creo que está muy vinculado todo esto, ¿verdad? A nuestros derechos emocionales, afectivos, físicos, derechos sexuales, entender, ¿verdad? Que es nuestro derecho y que además cada persona, cada une, tiene dentro de sí poderes personales, ¿verdad? Que hay que ir descubriendo, sí, pero que cada quien puede decidir
cómo vivir, ¿verdad? Su sexualidad, que no es fácil, más en estos países tan dogmáticos, tan religiosos, pero se puede. Claro. Y yo creo que sí es más fácil cuando lo haces acompañada de otras mujeres o de otras personas, ¿verdad? Como esta conversación, este podcast, así sí se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque también vas entendiendo que no hay nada de malo en vos. Que tus deseos y tus necesidades son válidas y que merecen ser atendidas. Entonces, sí me gustaría como dejarlas con eso, ¿verdad? Que son parte de sus derechos y que cada quien tiene el derecho al placer, ¿verdad? Y que eso también es parte de nuestra dignidad. Ahí sí está mi valor, ¿verdad? No en con cuántas personas he salido, si yo solo me vinculo sexualmente. No, no, somos valiosas y somos dignas porque somos personas. ¿Verdad? Entonces, un poco por ahí, y en serio espero que pues esta conversación les ayude a irse despojando de la culpa en especial y que poco a poco puedan disfrutar de sus vidas y de sus cuerpos y de su sexualidad. Gracias, Andrea. Yo creo que igual como pasa con este tema, ¿verdad? Quedan cosas que que podemos seguir conversando y nos vamos metiendo a otros temas que vienen, o sea, es decir, que es el mismo tema, pero desde diferentes ramas, digamos. Entonces, yo creo que, bueno, igual yo te voy a estar invitando otra vez. Encantada. Y gracias de verdad. Y pues sí, espero que a las personas les sea de utilidad para pensar, para cuestionarnos, ¿verdad? Y para buscar estos procesos de acompañamiento que nos ayuden a sanar también lo que no nos está dejando vivir libremente. Gracias. Sí.